Vamos a comenzar con una introducción a la materia de Física 1, Física 111. Aquí podemos ver un montón de imágenes de figuritas relacionadas con la física. Mientras vamos esperando a sus demás compañeros unos 3 minutitos más, ¿ustedes saben lo que es la física, jóvenes? ¿Saben lo que será la física? Es la ciencia que estudia los fenómenos naturales, el por qué se da o cómo se da. ¿Ya alguien más? Los que estudian la energía. ¿Ya alguien más? ¿Ciencia que estudia fenómenos? ¿Ya? ¿Alguien más sabrá? Que estudia la estructura molecular de los cuerpos. A ver, ¿alguien más? ¿Y en sí qué significará todo eso que me han dicho, jóvenes? La física, digamos, es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, de la energía y establece las leyes que explican los naturales. Ya. Ya. ¿Y todo eso qué significará? Que en todo estamos aplicando la física. Todo. Ya. ¿Y saben de dónde viene la palabra física? Hola. Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Entrecortado, le dicen. Ya. Cortado. Ya son 30 estudiantes, está muy bien. En este capítulo que es cortito, lo que vamos a hacer es cubrir los siguientes objetivos, que ustedes sepan bien la definición y conceptos básicos sobre física. Después, quiero que sepan distinguir cuáles son las partes de la física. Me han mencionado algunos que la física tiene que ver con la observación o el estudio de los fenómenos de la naturaleza, ¿no es cierto? Me han dicho que física significa físico. Después, ¿sabrán cuáles son las partes de la física, jóvenes? A ver, ¿cuáles son? Bueno, vamos a conocer también las principales partes en las que se divide la física, ¿ya? Y a la vez vamos a desarrollar habilidades, ustedes van a desarrollar habilidades para resolver problemas de física y cualquier problema en general. Les voy a enseñar una estrategia para resolver problemas en física. Y además vamos a ir conociendo el método científico, ¿listo? Vamos a desarrollar en ustedes en este curso el método científico, ¿ya? Entonces, vamos comenzando con la definición. Para conocer la definición tenemos que saber qué significa la palabra física, ¿no? Y efectivamente, física en griego significa naturaleza. Lo físico, decía uno de los compañeros, está muy bien. Entonces, la física significa la naturaleza. Y efectivamente, la física es la ciencia que se dedica al estudio de los fenómenos naturales. Es decir, es la ciencia que se dedica a estudiar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, decían. ¿Cierto? Está muy bien. Y se puede decir también que la física es la filosofía natural. Filosofía significa amor por el conocimiento. Y en este caso sería amor por el conocimiento sobre lo natural o sobre la naturaleza. Pero ustedes jóvenes más o menos se darán cuenta cuándo surgió la física o por qué, si es esta ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos de la naturaleza. ¿Cuándo habrá surgido? ¿En qué año habrá surgido? A ver.
cuándo habrá surgido la física? Desde la antigüedad. El año de la antigüedad del siglo XX. Aunque de la antigüedad es del siglo XX. ¿Del siglo XVII? Tampoco es antigua del siglo XVII, ya es épocas del Renacimiento y épocas modernas del siglo. Antes de Cristo. Ya, la antigüedad, jóvenes, la antigüedad es justito después de la prehistoria. Nuestra historia antigua empieza... Este surgió en el año 20, en el siglo XX, por decir. A ver, ahorita lo volvemos. ¿Qué me decía? No lo escuché bien. Surgió durante el siglo XX, creo. No, la física moderna, las últimas teorías de la física sí han sido reformuladas en el siglo XX, es decir, en todo lo que es el siglo de 1900, ¿ya? Pero sin embargo, la naturaleza, ya, Se le escucha entrecortado, le dicen. sí, ya sé, y estudia todos los fenómenos que interactúan con la física. Los estoy silenciando a todos porque algunos están en la calle. Si es que quieren participar, activan su micrófono y luego los cierran su micrófono para que no interrumpa a sus compañeros. Ya saben, sobre todo respeto para los demás compañeros. Hay que darnos cuenta si inadvertidamente estamos perjudicando con ruido excesivo, ¿ya? Pero no les prohíbo de que participen, jóvenes, respondan o pregunten, habiliten su micrófono para hacerlo y luego lo cierran. Por ahí en su barrio hay fiesta, por ejemplo, aquí en la casa los vecinos tienen cumpleaños y están cantando, más bien están lejos y no se escucha mucho, ¿no es cierto? Ya, entonces les estaba comentando, la física, ¿cuándo surgió? Surgió en la prehistoria, cuando el ser humano desde sus orígenes vivía en las cavernas. ¿A qué hora creen que se dormían los cavernícolas jóvenes? ¿Cuándo se entraba el sol? Al oscurecer. Mis amigos todavía me cuentan cuando eran chiquitos, iban a visitar a su abuelita a Palmar. La abuelita a las 4 de la tarde les decía, ya es hora de dormir. Los niños le decían, pero abuelita, todavía hay sol. Cerraba las ventanas, ya no hay sol, a dormir. Algo similar ocurría con los cavernícolas que se iban a dormir cuando no había sol. ¿Por qué? Porque en la noche podían ser presa de animales salvajes que se los podían comer. ¿Dónde dormían los cavernícolas? Cavernas. En las cavernas, de ahí viene su nombre, perfecto. ¿Creen que estaban contentos viviendo en las cavernas? No. ¿Por qué no? Tan bonito. Sí. Húmedas, oscuras, con bichos, con piedras puntudas que le picaban las costillas. ¿No les gustaba? No, incómodo. Incómodo. Les gustaba. Les gustaba a algunos, a los masoquistas, ¿no ven? Por algo estaban ahí, ¿no? Por algo estaban ahí. Los hombres. Para Uno vive donde nace. Hay que acostumbrar. Ellos se acostumbraron a algunos, pero algunos otros no. Escuchen la siguiente frase. Ya es de un filósofo, de George Bernard Shaw, no es mía, pero me gusta repetirla mucho. Dice esta frase: el ser racional, el que piensa, el que razona, el ser racional se adapta a su entorno. ¿Ya? Como decía Darwin, solo sobrevive el más fuerte, el que se adapta a su entorno, ¿no ven? Entonces, el ser racional es el que se adapta a su entorno. El ser irracional no se conforma y quiere que su entorno se adapte a él. Es decir, es irracional, ¿no ven? No está razonando, quiere que las montañas vengan hacia uno en lugar de uno ir hacia las montañas. No quiere dormirse a las 4 de la tarde porque todavía hay sol afuera, pero ya están saliendo las bestias para comérselos. Entonces, el ser racional se adapta a su entorno, el ser irracional quiere que su entorno se adapte a él. Y ahora sí viene el remate de la frase. Gracias a esos seres irracionales, gracias a esas personas irracionales, evolucionó la civilización. ¿Por qué? Porque hizo que el mundo se adapte a uno. Ya no vivimos en cavernas, vivimos en casas, con ventanas, con aire acondicionado, con wifi, con televisores, celulares, hornos, cocinas.
refrigeradores, freezers para guardar la comida y no tengamos que ir a cazar cada día. Vamos, compramos la carne, la guardamos 6 meses si queremos y no tenemos que ir nosotros 6 meses para cazar, venir, comérnoslo en una semana y volver a salir durante 6 meses a cazar, que nos maten o que nos enfermemos o que nos muramos. ¿Ya? Entonces, el ser humano tiene esa necesidad de resolver problemas. Tiene esa necesidad grande de resolver problemas y de transformar a su entorno. Eso lo logró a través de la observación. Siempre observó. ¿Y qué fue lo primero que observó el ser humano? Observó los fenómenos de la naturaleza. Desde que apareció en la Tierra, desde la prehistoria, desde las cavernas, el ser humano siempre observó, siempre tenía la necesidad de observar, de modificar su entorno, de controlarlo, de explicar cómo es el mundo, ¿ya? De todo lo que le rodea. Así es que nació la ciencia, el conocimiento. ¿Listo? Entonces, una de estas ciencias principales es la ciencia de la naturaleza, específicamente la ciencia exacta de la física, que es la ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos naturales. ¿Ya? Veamos un poquito de historia para que sepamos cuándo surgió. ¿Listo? En este video que les voy a mostrar, aquí está el enlace de YouTube, se lo pueden copiar para verlo en cualquier momento. Voy a poner pausa para que no ocupe megas en la grabación que estoy haciendo. La diferencia entre la prehistoria, la edad prehistórica y la edad antigua es que en la prehistoria el ser humano no era civilizado, no tenía civilizaciones, no tenía escritura, no observaba fenómenos científicos, los explicaba, los podía reproducir, no formulaba teorías, no desarrolló sus civilizaciones, no domesticó animales, no domesticó a las plantas para cultivarlas, ¿ya? Entonces, esa es la prehistoria. En cambio, cuando el ser humano comienza a observar y a aplicar y generar conocimiento nuevo, ya estamos hablando de historia antigua. ¿Listo? Uno de los científicos de la historia fue Galileo Galilei. Y dice, en lo que se refiere a la ciencia, la autoridad de 1000 personas no es superior al humilde razonamiento de una sola persona. Aunque 1000 personas tengan el poder, no es superior a la forma de razonar, de pensar de una sola persona, que lo haga de manera ordenada o sistemática, como es el método científico que vamos a ver un poquito más adelante. Ya, entonces veamos esta historia de la... Entonces, las partes de la física, bueno, la definición de la física, les decía, es la ciencia que se encarga de estudiar los componentes de la materia y sus interacciones, en función del tiempo, en función del espacio y algunas propiedades, ¿ya? También las interacciones con trabajo, energía, potencia. ¿Listo? Los científicos tratan de explicar las propiedades de la materia en función de esas interacciones, de esas relaciones de la materia con el tiempo, con el espacio, con su posición en función del tiempo, con otros cuerpos, con la energía, con el trabajo. Ya tratan de explicarlos y formular leyes para que luego se trate de predecir cómo se va a comportar un determinado cuerpo en determinadas condiciones. ¿Ya? Ese conocimiento científico, esas leyes se formulan a partir de la observación científica. ¿Listo? Y como les decía, las principales partes de la física son la mecánica clásica, que está compuesta por la cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos, y por la dinámica, que se encarga de estudiar las fuerzas, el trabajo, la energía. La segunda parte de la física es la de la relatividad, formulada por Albert Einstein del siglo pasado, que nos habla acerca de la mecánica, pero desde puntos de vista relativos. ¿Ya? Nos dice que cuando un objeto se mueve a la velocidad de la luz, por ejemplo, puede que disminuya su masa y puede que no envejezca, que no transcurra el tiempo. Cuando uno se mueve a la velocidad de la luz, se dice que el tiempo no avanza. ¿Ya? La termodinámica es la parte de la física que se encarga del estudio de los fenómenos
de los cambios en la materia ocasionados por variaciones en la temperatura y en la presión. Gracias a esta parte de la física, gracias a la termodinámica, se provocó o se propició el desarrollo de la industria, en la revolución industrial, con el funcionamiento de las máquinas de vapor, donde se calentaban los líquidos cambiaban de estado de líquido a gaseoso, y ese vapor, ese gas en estado de vapor, hacía funcionar máquinas de vapor como los trenes, como las máquinas para extraer agua de las minas, como las máquinas de telar, como las imprentas, ¿ya? Después está el electromagnetismo, que es la parte de la física que se encarga del estudio de el transporte de electricidad, de electrones, y el magnetismo, es decir, los campos de atracción de cuerpos dados por el flujo de energía eléctrica, ¿ya? La óptica se encarga del estudio de fenómenos de reflexión de luz, y la mecánica cuántica trata de explicar fenómenos que no son explicados por la mecánica clásica, y la mecánica cuántica está relacionada más con fenómenos de los electrones y movimientos a la velocidad de la luz, en los que dice que un electrón puede ocupar 3 sitios o 2 sitios, 2 lugares al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en un momento está acá, y como se mueven a la velocidad de la luz, también puede estar en otro lugar de la misma habitación o a miles de kilómetros. ¿Ya? Nos queda un minutito, vamos a desconectarnos y vamos a volver al mismo enlace para continuar la clase, jóvenes, y ahí les voy a mostrar un videito acerca de esta parte de la definición de la física y sus partes. ¿Ya? Entonces, un ratito descanse y vuelvan a entrar al mismo enlace. ¿Ya? Continuamos. Ya. Entonces, hemos visto ya la definición de la física. Ustedes ya la sabían, está muy bien. Así vamos avanzando más rápido. Vamos a ver ahora unos métodos o estrategias para resolver problemas de física, que pueden aplicarlo ustedes para resolver cualquier tipo de problema. ¿Ya? Siempre que tengan un problema, lo primero que tienen que hacer es obtener la mayor cantidad de información sobre ese problema. Para obtener la información sobre ese problema, lo que pueden hacer ustedes es leer. Lo que pueden hacer ustedes es leer el problema a mucho detalle y comprenderlo. O también pueden observar el problema y tratar de comprenderlo. ¿Ya? Entonces, lo primero es siempre leer muy detalladamente. Observar muy detalladamente el problema. ¿Para qué? Para entenderlo. Luego, tienen que comprender el problema. Para eso tienen que registrar los datos que se les den el problema. Entonces, ustedes escriben datos y ahí van anotando. ¿Listo? Después escriben cuáles son las incógnitas que se les pide hallar. Por ejemplo, si se les pide transformar la magnitud de la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, transformarla a gramos por centímetro cúbico, ¿ya? O gramos por mililitro. Entonces, esa es la incógnita. ¿Cuál va a ser la magnitud en gramos por mililitro si tenemos 1000 kilogramos por metro cúbico? ¿Ya? Después, para tratar de comprender el problema, ustedes registran fórmulas relacionadas con esa parte del problema. ¿Listo? Ya hemos visto que la física tiene 6 partes. Tiene la mecánica clásica, que está compuesta por la estática, la cinemática y la dinámica. Nosotros vamos a estudiar específicamente la dinámica, pero ahí vamos a ver fenómenos de interacción de fuerzas, de trabajo, de energía. Entonces tenemos que ver qué fórmulas nos podrían servir. Podemos ir anotándolas cerca para comprender el problema. Si estamos estudiando, por ejemplo, la densidad, no vamos a colocar ahí fórmulas de óptica o fórmulas de acústica o fórmulas de mecánica cuántica, ¿no es cierto? Entonces, relacionado al problema, ¿listo? Donde tengamos relación con algunas fórmulas. Lo que no hay que hacer, jóvenes, es escribir de memoria una fórmula y con esa fórmula tratar de resolver. O escribir 10 fórmulas, porque son las 10 fórmulas del tema, y tratar de resolver.
tenemos que tratar de identificar las fórmulas relacionadas con nuestro problema. ¿Ya? Entonces, primero leemos u observamos bien el problema a mucho detalle. Luego tratamos de comprender el problema anotando qué tenemos de dato, qué información se nos proporciona como datos. Tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo del problema, qué nos está pidiendo, cuáles son las incógnitas que tenemos que encontrar sus valores. ¿Ya? Después tenemos que representar el problema de la mejor manera, de la manera más detallada, a través de dibujitos, que es una representación pictórica. Si nos habla acerca de poleas, de cuerpos que están siendo movidos por una fuerza, entonces lo tratamos de dibujar a ese cuerpo lo más parecido a la realidad para que lo entendamos, ¿ya? Después también podemos representarlo a través de diagramas. Ya no necesitamos representar al cuerpo como una caja que está siendo movida por una polea. Directamente podemos representarlo como un punto, ya como un punto que represente al cuerpo. Entonces eso es representación a través de un diagrama. La representación gráfica ya nos ayuda a representar a través de los ejes coordenados, el plano cartesiano, para saber dónde está ubicado el cuerpo y a dónde se está desplazando o hacia dónde se está moviendo, ¿ya? Y la representación analítica es la representación a través de las fórmulas. ¿Qué fórmulas nos describen este fenómeno que estamos tratando de entender? ¿Listo? Entonces, para resolver un problema de física, lo primero es leer u observar bien el problema, ¿ya? Después lo comprendemos, es decir, anotamos todos los datos y anotamos todas las incógnitas que tenemos. Después representamos a través de un dibujito que nos represente lo más parecido a la realidad, a través de un esquema donde ya no representamos con un dibujo, sino lo representamos con un puntito, en una gráfica, en un plano cartesiano, para ver dónde está, hacia dónde se mueve, hacia dónde está cayendo. Y la representación analítica es a través de las fórmulas, ¿ya? Esos son los 3 primeros pasos de este método para resolver problemas de la física, que también nos puede servir para resolver cualquier problema que tengamos en la vida, ¿ya? Problemas financieros no los vamos a representar en una gráfica de tiempo y espacio. Lo podemos representar a través de gráficas de tiempo y dinero, cómo va aumentando el dinero en función del tiempo, ¿ya? Pero nosotros podemos ver. O a veces no vamos a necesitar todas estas gráficas, basta que dibujemos esta representación gráfica, ya no un dibujito con forma de autito o con forma de persona, ¿listo? Tal vez no la representemos como un punto, sino directamente en los ejes coordenados representar un punto que nos dice es este cuerpo que estamos representando, ¿ya? Y las fórmulas siempre son importantes para tratar de comprender mejor. Entonces, toda esta fase de leer, observar, comprender el problema a través del registro de datos, de incógnitas y la representación es para comprender el problema. Es el planteamiento del problema. Todavía no lo estamos resolviendo. ¿Ya? ¿Ustedes cómo resuelven problemas, jóvenes? ¿Hacen así o cómo hacen? Eso les quería preguntar. ¿Cómo resuelven problemas ustedes, jóvenes? Yo anotaba todos los datos, al último las incógnitas, a veces hacía un dibujo gráfico, otras veces no lo hacía, ponía las fórmulas principales y empezaba a resolver. Ya, perfecto. A veces uno, porque ya tiene mucha confianza, Yo primero la mentalizo. La mentaliza, ya. Eso de mentalizar es la representación gráfica que está haciendo, pero en la mente, ¿ya? Está muy bien, pero a veces nos podemos olvidar. Entonces, esto es una sugerencia, no es una obligación, pero sí es una forma sistemática, es decir, son pasos que nos ayudan a resolver el problema, que estos pasos son adoptados por la mayoría de los físicos y que les garantiza que no se van a equivocar al resolver el problema. Entonces ustedes ya lo hacían, ¿no es cierto? Han aprendido en el colegio, anotan sus datos, sus incógnitas,
Luego grafican o a veces no grafican y directamente las fórmulas y resuelven. ¿Ven? Pero esto es lo sugerido. Si lo pueden hacer más rapidito, mejor. Entonces solo registran datos, a ver, leen muy bien, comprenden muy bien y a medida que van leyendo van registrando. No van a leer y luego recién van a registrar. Entonces a medida que van leyendo o observando van registrando cuáles son los datos que tienen, qué incógnitas tienen y ahí ya van pensando. Esta parte de registrar las fórmulas aparece aquí en la representación. Cuando ustedes grafican, diagraman, ahí también ya pueden ir anotando las fórmulas. ¿Ya? Esta parte es la del planteamiento del problema, lo que ustedes van entendiendo del problema, lo que van comprendiendo del problema. La parte más importante, jóvenes, es esa de ahí. Voy a cambiar de puntero a pluma. La parte más importante es la de plantear la solución, las alternativas. Porque para llegar de su casa, digamos, para llegar de la facultad antigua, que estaba en la Jacinto Delfín, para llegar de ahí hasta el Correo, habían dos caminos. Podían irse de la Jacinto Delfín hasta la Santa Cruz, subir toda la Santa Cruz hasta la Cochabamba y llegaban al Correo. Otra forma de resolver el problema de llegar hasta el Correo era irse por la Comercio, toda la Comercio hasta la Cochabamba y ya llegaban a la plaza. Otro se podía ir primero a la Comercio, luego llegaba al mercado, entraba al mercado hasta la Santa Cruz, subía hasta la esquina de la plaza de la Crebó, cruzaba toda la plaza por la diagonal hasta el Correo y llegaba al Correo. Entonces hay varias alternativas. Entonces depende de lo que uno tiene. Si uno tiene mucho tiempo puede ir al mercado a comprar, a pasear, a ver tiendas y llegar al Correo. Si uno no tiene tiempo, entonces lo realiza por el camino más rápido. Entonces por la Comercio llega más rápido. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso vamos a plantear las alternativas. Vamos a tener una o dos opciones para resolver el problema. Ahí mentalmente ustedes pueden visualizar o mentalmente escogen el mejor problema. Es decir, pueden plantear varias fórmulas. ¿Ya? Pueden plantear varias fórmulas, pero escogen la mejor, la que les sirve para hallar las incógnitas que se les están pidiendo en el problema. ¿Ya? Y dicen, primero voy a hallar la velocidad, después voy a hallar la fuerza, después voy a hallar la aceleración y al final hallo el trabajo y ya resolví el problema. ¿Listo? Entonces eso es establecer los pasos para resolver el problema. Y finalmente reemplazan los valores, van resolviendo el problema, hallan los valores de las incógnitas que se pedían y ya han resuelto el problema. ¿Y ustedes lo dejarían ahí o no, jóvenes? ¿Ya lo resolvieron y listo? Hallaron la velocidad y listo. Después de haber resuelto el problema, tienen que analizar los resultados, ver si el resultado está bien, ¿ya? Ver si, por ejemplo, un dato le sale negativo, por ejemplo, que le salga la masa negativa. No existe la masa negativa, eso es la antimateria y nosotros no vamos a trabajar con antimateria, ¿ya? Entonces van a analizar si los resultados están bien, van a analizar si la velocidad de una pelota que lanzamos va más rápido que la velocidad del sonido. Nosotros al lanzar no creo que la lancemos más rápido que la velocidad del sonido. Luego verificamos si hemos encontrado todo lo solicitado. Cuando decimos verificar si se encontró lo solicitado, tienen que verificar si han encontrado los valores o las respuestas de todas las incógnitas que se les pedía. ¿Ya? Eso es importante aquí al verificar si se encontró lo solicitado. A veces uno encuentra la velocidad y no les pedía la velocidad, les pedía la aceleración. Pero hágame valer, ingeniero. ¿Cómo les voy a hacer valer si ni siquiera han hecho lo que les he pedido? ¿Ya? Por eso tienen que tener mucho cuidado al resolver los problemas. Al final tienen que escribir. Por ejemplo, la pregunta puede ser, halle la velocidad e indique si será suficiente para que un cuerpo abandone el planeta Tierra. Entonces ustedes analizarán a partir de los valores que han obtenido para las incógnitas, lo analizan y escriben la respuesta y dicen, sí, la velocidad es suficiente para salir de la Tierra. O, por ejemplo,
Si alguien les pregunta si un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales. Si ustedes hallan la longitud de cada lado, lo analizan y dicen, dos lados son iguales, es un triángulo isósceles. O por ejemplo, en el ejercicio que se les dé, si ninguno de los lados es igual, entonces dicen, el triángulo no es isósceles. O por ejemplo, si lanzan un cuerpo hacia abajo y les preguntan, ¿cuál será la velocidad a 3 minutos después de haber caído al suelo? ¿Qué me responderían ustedes? Si les digo, se suelta un cuerpo desde una altura de 9,8 metros. Se suelta un cuerpo y este cuerpo cae al suelo. ¿Cuál es la velocidad después de un segundo? ¿Cuál es la velocidad después de 2 segundos? ¿Qué me responderían ustedes, jóvenes? Si se suelta un cuerpo desde una altura de 9,8 metros, decimos, lo soltamos, la única fuerza que actúa sobre ese cuerpo es la fuerza de la gravedad, que hace que el cuerpo caiga con una aceleración de 9,8 metros por segundo. Entonces, si la altura era de 9,8 metros, un segundo después, avanzó esos 9,8 metros y su velocidad después de un segundo es de 9,8 metros por segundo. ¿Ya? Después de 2 segundos, la velocidad de ese cuerpo es 0, porque ya está en el suelo, ya no se está moviendo. Entonces, ustedes escriben la respuesta. Después de un segundo, la velocidad es 9,8. Después de 2 segundos, la velocidad es 0, porque ya está en el suelo. ¿Ya? Entonces, este es un método, es un conjunto de estrategias para resolver problemas y tratar de no equivocarnos. Tratar siempre de responder lo que se nos pide. ¿Ya? Entonces tienen que responder. Si al final no responden lo que se les pide, el problema no está resuelto. ¿Listo? Por ahí ustedes solo calculan la velocidad y no interpretan o no dicen si el cuerpo se detiene después de 3 segundos o el cuerpo no se detiene o el cuerpo sigue en movimiento o el cuerpo nunca va a avanzar porque la fuerza que se le aplica es menor que la fuerza de fricción que detiene al cuerpo. Entonces tienen que analizar si están respondiendo lo que se les ha preguntado. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en general, estas estrategias les sirven para resolver problemas de física, pero también les serviría para resolver cualquier tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, tómenlo en cuenta. Siempre es importante entender bien el problema, comprenderlo, para eso leer, observar, registrar los datos y representarlo. Gráficamente o mentalmente pueden hacerlo para visualizar. Mejor si lo hacen representando el problema para que lo entiendan en cualquier momento. ¿Ya? Lo pueden visualizar en su mente, pero se pueden olvidar algún detalle. Mejor si lo plasman en el papel. ¿Listo? La parte más importante, les repito, es que ustedes planteen la alternativa de solución. Puede que haya 1, 2 o 3 alternativas, escogen la mejor alternativa. ¿Ya? Tienen 10 fórmulas, escogen las 3 fórmulas que les va a servir para este problema. No van a resolver aplicando todo. ¿Ya? Si tienen una fórmula para hallar la aceleración, que es lo que se les pide, no calculen primero la fuerza, luego calculen la masa, luego calculen la velocidad inicial, luego calculen el trabajo, y al final no les dio tiempo, terminó el examen y nunca calcularon la aceleración. ¿Listo? Vean la alternativa que les ayuda a encontrar la respuesta de lo que están ustedes buscando. ¿Ya? Bueno, jóvenes, veamos un videito. Si quieren, se lo pueden guardar también, este video, para resolver problemas de física. ¿Listo? Voy a dejar de grabar en esta parte para que no les ocupe mucho espacio en lo que les voy a resolver problemas de física. No hay métodos, no hay recetas únicas para resolver problemas. Ya decía un compañero que él a veces no graficaba, lo hacía mentalmente, entonces no es obligatorio, pero sí en algunas ocasiones se les va a decir, tiene que resolver graficando, ¿no es cierto? O yo les voy a decir, estos problemas cuando hagan en el examen o de tarea tienen que graficar, porque tienen que entenderlos bien. ¿Ya? Ahora, volviendo un poquito a la física, a la definición, al estudio, que era la observación de los fenómenos naturales para tratar de
generar leyes que describan el comportamiento de esos fenómenos naturales. La física utiliza el método científico, es una ciencia exacta, es una ciencia experimental. La física utiliza este método científico para obtener conocimiento de manera ordenada, de manera sistemática y de manera repetible. Es decir, que en distintas condiciones se pueda predecir el comportamiento de los cuerpos, les decía. Las partes del método científico o los pasos que emplea el método científico son 6. El método científico se aplica para describir los fenómenos naturales y predecir el comportamiento según condiciones determinadas. Lo primero que se hace, jóvenes, es observar. Esta observación es la observación científica. Los estoy silenciando, dividido en los micrófonos, ¿ya? La observación científica, que es muy importante. Vamos nosotros a comenzar a hacer observación científica. Les voy a pasar unas planillitas de observación para que observen 10 fenómenos de la vida cotidiana, ¿ya? Para que se acostumbren a tener esa curiosidad científica que mueve a las personas a descubrir o a generar nuevo conocimiento, para que salgamos de nuestras cavernas en la actualidad, ¿ya, jóvenes? Para que observen, para que tengan curiosidad, para que hagan propuestas de cómo mejorar. Siempre se comienza por la observación. Después de observar un fenómeno de la naturaleza, se hace el planteamiento de una pregunta de investigación o problema. Se dice, ¿por qué ocurrirá esto? Y luego se formula una posible respuesta a la explicación de por qué ocurre ese fenómeno, que es la formulación de la hipótesis. Después se realiza un experimento para verificar si esa hipótesis se cumple o se rechaza, ¿ya? En caso de que se cumpla la hipótesis, se confirma esa hipótesis y se escribe una conclusión que sería la ley. Se dice, cuando llueve uno se moja, cuando uno se moja se enferma. Entonces dicen ustedes, siempre que uno se moja se enferma, ¿ya? Entonces esa puede ser una ley. Lo mismo podemos aplicar nosotros para la física. O por ahí vemos que observamos, hacemos experimentos y decimos, todos los compañeros de la clase salgan cuando llueva, quédense media hora bajo la lluvia y vuelvan a su casa. A ver, al día siguiente, ¿cuántos están enfermos? Solo 2 están enfermos y el resto no están enfermos. Entonces, conclusión, no siempre que se moja uno, se enferma. No, cuando uno se moja en la lluvia, no siempre se va a enfermar, ¿ya? O podemos volver a formular la hipótesis, modificar la hipótesis y hacer otro experimento nuevamente. Y ahí decimos, la hipótesis va a ser decir, cuando uno se moja y no se seca después de mojarse bajo la lluvia y se queda así, se enferma y le da neumonía o pulmonía. Entonces, hacemos el experimento y decimos, los que salieron a la lluvia, se mojaron, llegaron a su casa, se secaron, y se calentaron y ya no se enfermaron. Entonces, nuestra conclusión va a ser generar una nueva ley. ¿Ya? Ese es el método científico para generar nuevo conocimiento. Les decía en la primera clase que en nuestro sistema universitario boliviano de universidades no se está promoviendo mucho la investigación científica, la generación de nuevo conocimiento. Y eso es porque no se enseña a realizar investigación. ¿Ya? Sí, algunos ya tienen clases, creo que las clases comienzan a las 11 de la mañana, hay puentes siempre de 10:45 a 11, ya se nos está cumpliendo el tiempo, vamos a terminar dentro de 2 minutos, ¿ya, jóvenes? Entonces les decía, vamos a hacer esta observación. Yo les voy a pasar unas planillitas, el día lunes les voy a explicar, pero quiero que ya vayan observando, que vayan observando 10 objetos de la vida cotidiana. No les estoy pidiendo que salgan de sus casas y vayan a observar a otras casas o a lugares concurridos o a la plaza o al mercado o a una cancha de fútbol donde esté llenito de gente y se puedan contagiar con el COVID. Vamos a hacer observación científica en sus casas, desde sus casas, ¿ya? Para que observen bien, les voy a pedir que grafiquen, que dibujen, que representen mediante un dibujito lo que van a observar. Por ejemplo, si van a observar un lápiz, lo van a observar, lo van a dibujar. El lápiz que estén observando, el que tengan en la mano. No quiero que observen el lápiz que está en internet, ¿ya? No quiero eso. Quiero que observen cosas cotidianas, de la vida cotidiana.
Después quiero que se pregunten ¿para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿De qué material es? Lo vamos a describir. Vamos a describirlo. El lápiz está hecho de madera, tiene una punta de grafito, adentro está una lámina de grafito, tiene un borrador en el otro extremo que está incrustado mediante un metal al lápiz de madera, ¿ya? Es liviano, no es pesado, mide 20 centímetros o 10 centímetros de longitud, mide medio centímetro de diámetro, ¿listo? Tiene olor a madera o a pintura. Cuando uno lo muerde se quedan las huellas en el lápiz. Entonces quiero que describan todo lo que puedan de ese objeto. Después quiero que investiguen quién lo inventó, quién inventó el primer lápiz, dónde, cuándo, en qué fecha, para qué lo inventó, ¿ya? Y cuando investiguen eso, cuando sea algo que no están observando, sino más bien están investigando conocimiento que alguien ya lo escribió, quiero que escriban la bibliografía de manera correcta. Yo les voy a enseñar el día lunes a registrar la bibliografía de manera correcta. Esta es una de las 3 investigaciones que vamos a hacer. Vamos a comenzar con la observación científica detallada de objetos cotidianos. Después vamos a observar ya fenómenos. El consumo de agua diario. Durante 30 días vamos a ver cuánto estamos consumiendo en la familia de agua al día. Después vamos a ver si podemos medir cuánto de energía eléctrica estamos usando. Ustedes que son informáticos van a estar viviendo en la computadora, entonces vamos a hacer esa observación, ¿ya? A través del tiempo, y vamos a tratar de establecer una fórmula, una ley que nos dice cuánto de agua consume cada familia al día o cuánto de energía eléctrica consume una familia al día, una persona al día, cuánto consume. ¿Listo, jóvenes? Vamos a continuar el día lunes, ya no les quito más tiempo. Esta clase grabada se las voy a subir a Moodle para que la puedan ver en otro momento. Ya tienen ahí los enlaces para ver los videos. Los videos no los voy a volver a grabar porque ya están en YouTube, pero sí tienen los enlaces. ¿Listo? Eso sería todo, jóvenes. Si tienen alguna duda o consulta me dicen ahorita o me pueden escribir también por el grupo. Ahí les voy a responder. Me escriben en el grupo, por favor. No van a escribir en privado porque no sé de qué materia es y no les puedo responder adecuadamente. ¿Ya? Mejor siempre en el grupo. ¿Listo? Eso sería todo, jóvenes.